La actividad física tiene efectos biológicos en todos los órganos y sistemas, efectos protectores que permiten reducir significativamente, y esto está soportado por miles de artículos, las grandes enfermedades que aquejan hoy en día a la humanidad. Los primeros datos han sido recogidos por enfermedad cardiovascular, que es la más importante. Su reducción es aproximadamente el 50-60% en prevención primaria y entre el 20 y el 30% en prevención secundaria, solo por la intervención de ejercicio aislado después de ajustar para todos los otros factores de riesgo de intervenciones. En prevención de diabetes, de algunos tipos de cánceres, especialmente el cáncer de seno, el cáncer de colon, pero a las personas que sentimos que el ejercicio nos ha ayudado, pues ciertamente hemos percibido una cantidad de aspectos de la vida estudiantil que se benefician. Lo más importante, yo diría, es el manejo del estrés, disfrute del ejercicio y esté en una actividad académica que le gusta y que está dispuesto pues también a hacer algunos sacrificios para lograr un buen rendimiento. Fue entrar a un mundo diferente, un mundo donde tuve interacción con personas de todos los estratos socioeconómicos, y eso me amplió mucho la visión del mundo, de darme cuenta que venía de un mundo privilegiado y que había gente con capacidad de sacrificio muy superior a la mía, muy valiosa desde el punto de vista humano, independiente de que vinieran de estratos muy bajos y con grandes dificultades económicas. No recuerdo una de esas competencias que no haya terminado absolutamente feliz, lleno de euforia y de ganas de seguir haciendo ejercicio.